vamos a empezar con Lucas. Es un placer para mí presentar a Lucas. Tiene una trayectoria así increíble y nos va a hablar de LGTB Children and Challenges of Sexuality Education Today. Bueno, infancia LGTBI+, y los retos de educación sexuales hoy. Entonces tenemos hasta las 11:15. No sé cuánto tiempo tienes planeado como hablar, más o menos. Bueno, yo quería como dejar un ratito al final para si hay alguna pregunta, porque siempre es más interesante para mí, estando entre colegas, poder tener como conversación, ¿no? O sea que, no sé, ¿estimáis 15 minutos, 20 minutos de preguntas o...? Perfecto, sí, sí, perfecto. Entonces, bueno, pues tenemos a Lucas que nos presenta su trabajo y tendremos al final como un ratito para las preguntas que tengáis pensadas, ¿no? Pues, Lucas, cuando quieras empezar. Vale, lo primero decir que para mí es un placer compartir el espacio con Joan y con Estel, que son dos personas muy queridas para mí y para todo el equipo de Afín, que creo que es un momento muy importante para hablar de educación sexual. Y como desarrollaré ahora, creo que estamos en un momento clave, y no es que otros no lo fueran, sino que creo que estamos un poco en el disparadero y en el ojo de muchos agentes sociales que perciben la educación sexual y la infancia LGBTIQ como un peligro, ¿no? Y por eso quería daros las gracias, como digo, por la oportunidad y por el pedazo de programa que habéis puesto, que creo que es como un sueño hecho realidad, ¿no? La ponencia que acabamos de escuchar, las que vienen después, en fin, mis agradecimientos y mi admiración a las compañeras y compañeros. Y como decía hace un segundo, estamos en un momento en el que, por una parte, en el Estado español se han conseguido muchísimos derechos, los que más que nunca, ¿no? En términos de derechos sexuales, ¿no? Tenemos una serie de legislaciones en la mayor parte de las comunidades autónomas a nivel antidiscriminatorio y políticas específicas trans, que a nivel de la infancia LGTB se traduce muchas veces en que haya protocolos frente al acoso en todas las comunidades autónomas. Tenemos también protocolos para cómo hacer una transición en el espacio escolar. Y es verdad que estas leyes autonómicas son muy dispares. Las hay más de un tipo, no sé cómo decirlo, políticas que no hacen mucha transformación social, digámoslo así, que son más como declarativas, como la discriminación está mal, tipo la ley LGTBI de Galicia, frente a otras leyes que sí articulan acciones mucho más concretas que aluden a la infancia LGTBI y a la infancia trans, como puede ser la ley catalana, la ley andaluza, la ley valenciana, la ley madrileña. Otra cosa es cómo se aplican las leyes, pero sí tenemos un marco normativo muy distinto que genera un marco, yo creo, o genera una perspectiva donde sí concebimos la infancia LGBT, y dentro de toda esta infancia LGBT quizás la que se vuelve más visible es la infancia trans por sus necesidades específicas. Y esto se produce además en un momento que contrasta, yo creo, con una corriente global de recorte de derechos, ¿no? De recorte de derechos, donde estos recortes van, o por lo menos en puesta en crítica o puesta en cuestionamiento de los derechos que tienen que ver con las mujeres, y los derechos que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? O sea que por una parte hay una hipervisibilidad de esta infancia trans que sale en los medios de comunicación, que se discute, ¿no? Sobre como si sus derechos fueran un debate, y la promoción de una serie de leyes, y por otra parte tenemos como una involución conservadora, de la que hablaré ahora, que está intentando hacer de la sexualidad del género, o los derechos de las mujeres y las personas LGBT, o los derechos sexuales, como un nudo y un signo concreto de su estar en el mundo, ¿no? Pongo aquí un ejemplo del partido de ultraderecha Vox, ¿no? Que utiliza esta idea del adoctrinamiento de género, y que utiliza, como decía antes, la sexualidad, y como pueden ser los programas de diversidad sexual y LGBTI en las escuelas, o el propio derecho al aborto, como una seña clave de su partido, ¿no? Como atreverse a hacer lo
que no se ha atrevido a hacer otros partidos conservadores, como el Partido Popular y otros, ¿no? Y en ese sentido aunan a muchas personas que de alguna manera están descontentas o rabiosas o piensan que quizás estos derechos sexuales han ido demasiado lejos, ¿no? O que los cambios sociales que se están produciendo, como decía una profesora el otro día, no tienen suelo, ¿no? Es decir, como que no hay un conocimiento ni un consenso sobre estos temas, con lo cual habría que dejarlo en el ámbito de lo neutral, es decir, de no hacer nada, ¿no? En el sentido casi más blando de esto, ¿no? Han articulado formas específicas de enfrentarse a la educación sexual y el apoyo a cómo se estaba haciendo una intervención en las escuelas sobre los derechos sexuales de la infancia LGBT, con esta idea del PIN parental, es decir, el pedir permiso a las familias para que esto se produzca. Cuando no se producen este tipo de intervenciones, cuando se habla de reciclado o cuando se habla de otras cosas como el cambio medioambiental, que también van a ser objeto de cuestionamiento ético por parte de estos partidos, ¿no? Y de estas organizaciones de extrema derecha como Hazte Oír, ¿no? Que hacen de estos temas, como decía antes, como su señal, ¿no? Su tema clave. Y aquí aparece a partir sobre todo del año 2018 un aliado al que no le estábamos prestando atención o al que no tenía suficiente fuerza o que no había fijado en su agenda política la infancia LGBT y los derechos sexuales, que es el feminismo trans excluyente, que mucha gente llama TERF o llama FARC o llama RADFEM, tiene diferentes nombres, pero que en cualquier caso se está significando por un rechazo muy visible en el momento actual al debate sobre la ley trans, que se ha manifestado específicamente sobre la violencia que supone permitir que las criaturas manifiesten su identidad de género y sexualidad a una edad temprana, con visiones muy conservadoras, ¿no? Sobre la protección a la infancia incluso de sí misma, donde se pone una serie de temas, como podéis ver en la pantalla, como es los vientres de alquiler, la prostitución, la ley trans, que también ponen otros, ¿no? Como la violencia machista, la reproducción, el trabajo doméstico, dentro de un paquete de temas donde la mirada es extremadamente conservadora, ¿no? En el sentido de decidir sobre las personas, en este caso mujeres y criaturas o personas adultas, qué es lo que está mejor para ellos y ellas sin dar espacio a una interlocución o poder tener realmente un debate donde hay una escucha activa, ¿no? Por el contrario, lo que hay es una mirada impositiva sobre todo aquello que está mal, ¿no? Está mal la prostitución, está mal los vientres de alquiler, está mal la ley trans, está mal... ¿no? No sé si lo veis, ¿no? Como que hacen un paquete de temas que son realmente temas distintos, ¿no? En ese sentido, tenemos una novedad, ¿no? En estas alianzas conservadoras en contra de los derechos sexuales de la infancia, y serían aquellas voces que lo que hacen es utilizar argumentos cientificistas, ¿no? Es decir, no científicos, sino haciendo pasar por científicos la idea del binarismo de género, la diferencia sexual, y de nuevo cuestionando que la infancia tenga capacidad para tener una voz propia, como para conocer sobre sí misma, ¿no? Volviendo a ideas anteriores, digamos, extremadamente conservadores, donde la violencia que supone decir que la biología prevalece, ¿no? Cuando el ser humano es digamos, somos seres sociales altamente especializados, donde las relaciones sociales y culturales tienen un peso muy importante a partir de las disposiciones que podamos tener, físicas o biológicas, eso está claro, pero no somos determinadamente un ser que nos movemos solamente por impulsos biológicos, lógicamente, ¿no? Como ya ha discutido el feminismo, como se ha discutido desde muchos ámbitos de movimientos sociales y disciplinas del conocimiento emancipadoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estoy queriendo mostrar es un panorama de resistencias que tienen que ver con el presente más actual, donde se articulan, ¿no? Como una serie de sujeciones sobre las personas adultas para que no queramos escuchar a la infancia. Y ahora mismo yo estoy trabajando en un proyecto de investigación que se llama
se llama Colorful Childhood, y trabajamos con un montón de equipos europeos. Hemos estado haciendo entrevistas y grupos de discusión con criaturas, y a nadie le llamará la atención que la cosa en común que dicen todas las chavales que hemos entrevistado es que lo que quieren es que las personas adultas les escuchemos unánimemente. Gente que no se conoce entre sí, de diferentes lugares, lo que dicen muy claramente es que necesitan que les escuchamos. Y ahí yo creo que, como apuntaba la ponente anterior, que parece que nos hemos coordinado, hay algo sobre ese concepto de infancia que no queremos escuchar porque, por una parte, pensamos que no son capaces, es decir, que la propia idea de infancia les imposibilita para tener la madurez para hablar de sí mismos con un conocimiento, y esta idea la aplicamos sí y solo sí cuando hacen cosas que no nos gustan, como ser trans, como hablar de sexo, como lo que sea, y está sostenida sobre que a las personas adultas nos gusta pensar que los niños y las niñas son inocentes. Inocentes, que significa que tienen que ser protegidos del conocimiento, es decir, que viven mucho mejor en la ignorancia, ¿no? Como seguro que Val Flores contará esta tarde, es esta pasión por la ignorancia que nos gusta tantísimo a las personas adultas, ¿no? Y por eso hablo de adultocentrismo, es la que nos lleva a concebir a la infancia como cognitivamente incapaces de saber de sí mismas y de sí mismos, sobre todo cuando, como digo, rompen las normas de lo que estamos esperando de su comportamiento, porque cuando hacen lo que queremos que hagan desde nuestra visión adulta, nos parece que sí saben, nos parece, y además les damos el permiso de saber. Esto sucede cuando lo que estamos haciendo es que las personas adultas tenemos que validar y dar sentido a lo que las personas menores de edad piden, expresan y sienten. Es decir, que muchas familias con las que he tenido la suerte de poder hablar me decían, es que mi peque decía una serie de cosas, por ejemplo, pues que yo soy una niña en realidad, o que me gusta estar con otros niños, o sea, cosas que resultan chocantes porque tienen a veces una edad muy temprana y sobre todo porque no dicen lo que nos gustaría que dijeran. Y entonces llevamos a esa criatura a otra persona adulta que, si tenemos suerte y tiene una mirada sobre la infancia empoderadora o desde una mirada, digamos, de la psicología afirmativa, nos dirá que es factible, que alguien desde una edad muy temprana diga cosas sobre su cuerpo o diga cosas sobre las personas que le gustan y le caen bien, o que diga cosas sobre cómo se siente en relación a estas relaciones que construimos en nuestro entorno alrededor de nuestras corporalidades, ¿no? Y entonces es posible que las familias escuchen a estas criaturas si hay otra persona adulta que nos convence de que las criaturas pueden, ¿no? Y pensemos que llevamos sobre la espalda un montón de conocimientos expertos, ¿no? Hemos ido a la universidad, hemos leído Piaget, hemos estudiado Vygotsky, hemos estudiado Mary Ainsworth, bueno, pues todas, ¿no? Todos los autores y autoras que teníamos que estudiar, y siempre es una persona adulta que, pensemos en Jean Piaget, ¿no? Una persona adulta, experta, que tiene una gran capacidad de análisis, que estudia a sus propios hijos y obtiene conclusiones de esa observación, ¿no? Nunca es una conversación con personas más jóvenes que nos permite escuchar realmente lo que están diciendo, porque Piaget lo que hacía es preguntarle cuánta agua hay en este vaso, cómo percibes esto, hablaba con los niños, con las niñas de una manera extractivista, y lo que estaba buscando es probar, ¿no? qué capacidades se estaban produciendo a unas edades y a otras, ¿no? Pongo el ejemplo de Piaget, porque la mayor parte de nosotros hemos estudiado Piaget, pero en ningún caso estábamos hablando de una conversación con una criatura donde lo que dice la criatura es escuchado y no utilizado para probar lo que realmente queríamos probar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la infancia LGBT y la infancia trans, lo que está demostrando en el momento actual es la posibilidad de que se produzca una escucha, y yo creo que esto es un cambio sociológico importante que no se estaba produciendo en el pasado, donde muchos de estos comportamientos simplemente eran castigados y desterrados
de la conversación, ¿no? Con esta idea del peligro, todo es homosexualidad, ¿no? Como un término paraguas que la homosexualidad y el otro gran término es puta, ¿no? Es decir, donde las criaturas se las percibe como en riesgo y entonces hay que protegerlas de sí mismas, ¿no? Esto ha hecho que en España tuviésemos instituciones como el patronato de mujeres, ¿no? Que todas las niñas que se salían un poco de ese marco, ¿no? O habían sido violadas en la infancia, pues terminaban en instituciones que eran instituciones totales de castigo, ¿no? Es decir, que no solamente en los centros de menores, sino en cuestiones especializadas donde esa mirada adultocéntrica sobre la sexualidad tiene un contexto histórico particular en el Estado español. Yo creo que en otros lugares, en Irlanda están las Magdalenas, bueno, lugares donde se ha producido muchísima violencia específica sobre las niñas, ¿no? Y que además está poco estudiado y poco reclamado como un espacio de violencia específica de las personas adultas a través de una mirada religiosa, moral y cultural, ¿no? En ese sentido, creo que el adultocentrismo es un proceso que una ideología que no nos hemos hecho cuestionar y que estamos todavía bastante lejos de producir esa escucha a la infancia. Si bien hace un segundo he dicho que hay un cambio sociológico porque hay algunas familias que se atreven a escuchar, yo creo que el conjunto de la sociedad todavía está en ese tránsito, ¿no? De poder superar este adultocentrismo y escuchar a la infancia como se merece, ¿no? Y no solamente cuando percibimos que estas criaturas están en riesgo de producir bueno, pues conductas autolíticas, autolesivas, que a veces es como la única razón por la cual parecería que tenemos derecho a intervenir cuando está la vida de la criatura en peligro, sino que hablásemos en términos de bienestar y derechos de la infancia, ¿no? Creo que en el ámbito de los estudios de la infancia se han ido produciendo cambios, ¿no? Y creo que son más visibles a partir de mitad de los años 2000, ¿no? Cuando pues, surgen manuales, surgen con mucha más fuerza trabajos de investigación y un movimiento a favor de los derechos de la infancia que tienen que ver con la escucha, ¿no? Que tienen que ver con una investigación basada también en lo que las criaturas tienen que decir, como digo, no desde una mirada extractivista, sino desde una mirada que tiene que ver con una escucha verdadera, ¿no? Sobre cómo se sienten, qué necesitan, qué le piden al entorno, qué necesitan de la escuela, de las familias, de los clubes de infancia, de los splice, de los campamentos de verano, de los pediatras, de las otras personas adultas cuando van al parque, de los partidos de fútbol donde las personas adultas gritan cosas horribles. Es decir, que ahí yo creo que forma parte de lo que la ponente anterior estaba comentando, ¿no? De un cambio cultural sobre la educación sexual, pero un cambio cultural que tiene que ver con repensar por qué las personas adultas siempre pensamos que lo sabemos todo, ¿no? O nos encontramos en la encrucijada de pensar que lo tenemos que saber todo y esto es muy problemático porque la mayor parte de las personas adultas no tienen una formación en sexualidad, con lo cual su aproximación a la sexualidad tiene que ver solo con lo que han vivido en primera persona, ¿no? Y a mí siempre me gusta poner este ejemplo, es decir, imaginaros tener que enseñar geografía solo basado en los países que habéis visitado. Mi mapamundi sería bastante raro, ¿no? En el sentido de muy precario, porque casi no aparecería África, no aparecería Asia, no aparecería Australia, no aparecería Rusia, en fin, no aparecería casi ninguna isla. Es decir, que en ese sentido, ¿cómo vamos a enseñar sobre educación sexual si solo puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? Es decir, por muy rica que sea tu experiencia personal, no es representativa de lo que puede ser el conocimiento y el aprendizaje sobre la enseñanza de la educación sexual, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay formas, además, de violencias muy tempranas que comienzan con cosas sencillas como la clasificación de las criaturas en un momento binario donde no hemos tenido ocasión de conocer a esa persona pequeña, ¿no? Y sobre todo, como decía antes, como no solamente el proceso prenatal en el que ya sabemos, ¿no? Con una ecografía de manera temprana si es un niño o una niña, sino por los tipos de apego específicos que desarrollamos con las criaturas en función de son niños y una niña, ¿no? Y por qué
nuestras maneras de socializar hacen, ¿no?, que deseemos una niña o que deseemos un niño por el tipo de relación que anticipamos que vamos a tener, ¿no? Y por supuesto luego las criaturas no son jamás como imaginamos que van a ser. ¿Por qué? Pues porque nuestra proyección de expectativas es una cosa y las personas de carne y hueso son otras, ¿no? Y muchas veces las criaturas son más especiales, fantásticas y maravillosas de lo que hemos podido conocer, pensar o anticipar, pero no como pensábamos, de otras maneras, ¿no? Y por otra parte está la cuestión que anticipaba antes, y es la idea de que no concebimos a la infancia como capaz para hablar de sí misma, ¿no?, en unos términos que pensamos que se tienen que producir en la adolescencia y a ser posible cuando tengan 18 años, y así este tema no me va a preocupar tanto, ¿no? O sea, que es esa, de nuevo, mirada adultocéntrica sobre lo que a mí me molesta, lo que yo soy capaz de manejar, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y cómo nuestras lógicas sobre la sexualidad a veces no encajan con las manifestaciones de la infancia, ¿no? Toda la suerte que he tenido de poder hablar con criaturas pequeñas, o incluso con gente joven de 13, 14, 15 años, te dicen cosas como faltan palabras, ¿no? Y la gente más pequeñita se inventa palabras, incluso la gente adolescente se inventa términos para poder hablar de su propia experiencia, ¿no? Cuando alguien te dice yo soy un chico probando a ver cómo es ser una chica, o yo soy un chico chica, ¿no? Es decir, y por supuesto en toda la variedad de lenguas que se hablan en el Estado español, es decir, que las lógicas adultas sobre cómo pensamos la sexualidad muchas veces no funcionan, o no les funcionan a las personas más jóvenes para hablar sobre su cuerpo, no les funcionan para hablar sobre quiénes son y cómo se proyectan en el contexto. Y pensemos que, claro, la entrada de un bebé en el idioma, en la lengua materna, genera un universo donde situarse en relación a la corporalidad, al lenguaje, a las relaciones, y que manifiestan muy repetidamente que el idioma no les permite algunas veces hablar de sí. Y creo que tiene que ver también con cómo les hablamos las personas adultas a las criaturas sobre su cuerpo, sobre las personas, sobre las relaciones, sobre los entornos, sobre incluso los genitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nos están diciendo muy claramente que algo pasa, ¿no?, con nuestras lógicas adultas que no les funcionan. Muchas veces a mí me preguntan que por qué cambia tanto el vocabulario sobre la sexualidad, por qué muy a menudo encontramos neologismos y estamos constantemente hablando de palabras nuevas sobre el idioma, alrededor de cómo nombramos nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras relaciones, y claramente tiene que ver con ese devenir en el que no nos funcionan marcos explicativos sobre la sexualidad que son de personas adultas o que son de otro tipo de relaciones, ¿no?, o de otro tipo de corporalidades, y por eso las criaturas a menudo tienen una necesidad, ¿no?, de inventar palabras, términos, maneras de hablar de sí misma. Y muchas veces cuando hablamos de los niños, así como en general, y hablamos de la inocencia de la infancia y hablamos de los niños como ese subconjunto de la población, se nos olvidan las niñas, se nos olvidan las expresiones de género que no son normativas, como los niños afeminados, el alumnado los niños y niñas que tienen diversidad funcional, que migran, que tienen diversidad corporal, que tienen altas capacidades, y hacemos como una tabula rasa, ¿no?, con esta idea de la inocencia de la infancia sin ver realmente quién es ese niño, esa niña, ese niño que tienes enfrente, ¿no? Como que este proceso de alterización de la infancia nos impide muchas veces fijarnos en quién son en particular y cómo allanamos, ¿no?, y hacemos un sujeto universal dentro de los niños, vaciando, ¿no?, todas esas diversidades que hay al interior del conjunto de la infancia, que de nuevo tendemos a ver una mirada sobre la infancia donde le quitamos la discapacidad, le quitamos el género, le quitamos la sexualidad, le quitamos muchas de esas experiencias y conocimientos que tienen en primera persona. Y creo que además uno de los problemas que vemos muchas veces en los medios de comunicación alrededor de la infancia LGBTI es la idea de la violencia, ¿no?, el acoso escolar, y muchas veces lo que nos encontramos es la dificultad para mostrar los casos
sin dar una explicación por qué sucede, ¿no? Esta es una foto de una chavala que vivió una violencia muy, muy, muy extrema en un colegio de Mallorca, donde unos niños mayores le dieron una paliza, y ninguna de las noticias, son muy pocas de ellas, decían que tenía que ver con que la niña quería jugar al fútbol y se había metido en un espacio de niños, ¿no? Rápidamente las administraciones educativas dijeron que era un caso aislado, que no era acoso escolar, que y no explicaba, ¿no?, que tenía que ver con estas rupturas de las normas de género, ¿no? La paliza fue tal que le desprendieron el riñón, bueno, una cosa terrible, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no?, ¿cuántas de las formas de acoso que se producen en el contexto escolar no tienen que ver con las rupturas de las normas de género? Porque nuestra mirada sobre la infancia LGBT nos lleva, ¿no?, a si son o no son LGBT, si es acoso o no es acoso en términos legales, pero no nos fijamos, ¿no?, en si todas las formas de acoso están articuladas sobre, por ejemplo, el término puta y el término maricón, ¿no? Es decir, si la ruptura de las normas de género, ¿no?, como no forma parte inherente del acoso escolar, ¿no? Por lo cual esto nos llevaría a la necesidad de tener una mirada transfeminista sobre la intervención sobre el acoso, cosa que por supuesto no se produce, ¿no? Formas de violencia cotidiana sobre si tienes novio, ¿no? Las personas adultas haciendo preguntas fuera de contexto y fuera de la edad. Y esto, por ejemplo, se hace en la vida cotidiana, ¿no? Cuando las personas que quieren hacer educación sexual les dicen, no, es que lo que tienes que hacer tiene que ser apropiado a la edad, tal y cual. Bueno, pues el resto de las personas a las que no están tan vigiladas sobre cómo tienen que intervenir en la infancia y la sexualidad, les hacen preguntas como si tienen novio, qué pintas tienen, es decir, sujetar el comportamiento y producir heterosexualidad, heteronorma, ¿no?, y binarismo de género, ¿no?, que creo que son dos procesos que encontramos habitualmente en la escuela, ¿no? Y entiendo que los insultos, ¿no?, creo que el estudio de los insultos que se producen en la escuela son importantes a la hora de, de entender cuando se utilizan insultos racistas, cuando se utilizan ideas sobre cuándo has venido a España, cuando a lo mejor es una persona racializada desde aquí de toda la vida. En fin, que los insultos generan un espacio de un adentro y un afuera de las normas donde la sexualidad tiene un punto, tiene una importancia muy, muy clave, como hemos contado anteriormente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que uno de los retos clave ahora mismo es trabajar la masculinidad. Creo que hay un paso en el cambio de los niños a los jovencitos, ¿no?, en esa preadolescencia donde hay una socialización muy intensa con la violencia como forma de pertenencia al grupo, ¿no?, y un desarrollo de la autoestima de los niños alrededor de la relación con la autoridad del grupo, frente a las niñas que tienen una relación, construyen su autoestima alrededor de los vínculos afectivos con otras niñas, ¿no? Es decir, evidentemente hay algo que hacemos para producir esa socialización. No quiero enfatizar una mirada biológica en ese sentido. Y cómo hemos hecho un trabajo sobre el empoderamiento de las niñas, pero no hemos hecho un trabajo sobre qué pasa con los niños y la facilidad que tienen para sentirse empoderados, ¿no?, incluso cuando no saben sobre algo, ¿no? Es decir, que algo pasa y con mucha de la atención que hemos puesto en coeducación tiene que ver con empoderar a las niñas, que está fenomenal, pero muchas veces sin entender que se van a dar de frente con barreras estructurales, que no es que las niñas no estén empoderadas, es que los contextos son discriminatorios, sexistas y a veces violentos y peligrosos para las niñas, ¿no? Y en este panorama es cuando surge, yo creo, con mucha fuerza la infancia trans, ¿no? Esta niña que pongo en la imagen, ya tiene 18 años y es yo creo que encarna muy bien el cambio, ¿no?, el cambio de paradigma a lo largo de nuestra historia reciente, ¿no?, desde los años 2010 sobre todo hacia acá, donde donde la visibilidad de la infancia trans ha sido clave, ¿no?, apareciendo en medios de comunicación. Está Jazz Jennings, que es muy famosa en el contexto norteamericano, con el libro Soy Jazz, la infancia no binaria, que yo creo que ahora mismo, que es el Día de las Personas No Binarias, supone un cambio también sobre cómo concebimos, ¿no?,
el binarismo de género, incluso la propia transexualidad y cómo la gente joven y la cantidad de gente joven tan importante que se declara no binaria frente a las personas adultas es un cambio significativo que tenemos que tener en cuenta, y cómo no todas las rupturas de las normas de género tienen que ver necesariamente con que hablemos de un niño o una niña que sea LGBT, sino que estamos hablando de marcos normativos de la escuela, de la familia, del barrio, del parque, que se construyen necesariamente sobre ese binarismo de género, ¿no? Incluso como las competencias que tiene que adquirir la infancia en el periodo infantil tienen que ver con una de ellas, uno de los criterios es identificar claramente quién es un niño y quién es una niña, por tanto, qué es lo masculino y qué es lo femenino, ¿no? Como si lo masculino fuera propio de niños y lo femenino exclusivo de las niñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las necesidades de la infancia son muy distintas a lo que las personas adultas estamos pensando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nos toca hacer una verdadera escucha a la infancia, ¿no? Para entender qué es lo que necesitan hoy, ahora, no dentro de 5 años, no cuando tengan 18 años, ¿no? Creo que una parte inherente del sesgo adultocéntrico es estar todo el rato proyectando cuáles son las consecuencias del comportamiento infantil en el futuro. Es decir, que cuando un niño coge una Barbie, las personas adultas pensamos, es homosexual, va a salir por chueca, va a coger el SIDA, va a terminar en la cárcel. Bueno, cosas terribles. Hago esta asociación de ideas porque se lo ha escuchado una persona adulta, no porque yo lo piense, cuando el comportamiento infantil a veces no es predictor de otros comportamientos adultos. Es decir, jugar con una muñeca es jugar, no es predecir el comportamiento necesariamente adulto, ¿no? No sé si me estoy explicando. Bueno, no me quiero enrollar mucho más porque creo que el tiempo se acaba a las 11:15. ¿Es posible, Joan? Correcto. Nos tenemos así ahora como 10 minutos de preguntas. Vale, lo vamos a dejar aquí porque yo tengo rollo para más, pero bueno, quería hacer como este panorama un poco que no fuera muy legal, que no fuera muy centrado así como en datos, pero un poco como yo percibo que hay una intersección entre los derechos de la infancia LGBT con la educación sexual, ¿no? Y decir que esto además nos plantea unos retos que, pues esto, que la educación sexual no es una clase de biología, no es una clase sobre lo que las personas adultas no queremos que haga la infancia, y como yo creo que la infancia LGTBI trans nos está ayudando a pensar que tenemos que hacer algo tan sencillo y tan difícil como la escucha a la infancia, ¿no? Entendida la infancia como cualquiera que es menor de 18, y no sé si os apetece que hablemos más de esto o... Perfecto. Yo ahora van a haber preguntas, pero aprovechando que soy la persona que puede hacer preguntas y modero, yo tengo una pregunta que también introdujo Miguel Ángel en la sesión pasada, ¿no? Y a mí me ha impresionado mucho que una persona como tú, con tu trayectoria y con tu implicación política, haya sufrido un escrache desde posturas supuestamente progresistas, ¿no? Entonces, a mí, no sé si me estoy como viendo como mayor, ¿no? Pues tengo una sensación así de cosa oscura, ¿no? Y has comentado ese desarrollo de posturas más como conservadoras, ¿no? Pero revestidas de elemento progresista, ¿no? Y yo siempre pregunto, no sé por qué está pasando esto, ¿no? No me cuesta entenderlo, ¿no? Y por qué este discurso que pensamos que ya estaba y que podíamos ir hacia otras cosas, estamos volviendo como luchas anteriores, ¿no? Tengo esta duda que, bueno, siempre pienso en este tema, ¿no? Y luego también has comentado un poco todo el tema de cómo actuamos tenemos que trabajar en lo estructural, y me da la sensación de que siempre que pensamos la acción siempre trabajamos en la infancia, ¿no? Educamos la infancia, empoderamos a la gente, pero a veces todo el tema estructural se nos escapa, ¿no? O actuamos o pensamos menos en cómo hacer lo estructural y siempre en pues cómo educamos a la infancia de una manera, cómo educamos de una otra, pero lo estructural siempre se nos escapa, ¿no? Y lo que tú comentabas en la sesión, ¿no? De claro, nosotros empoderamos a las niñas, pero después se encuentran con un elemento estructural que por mucho empoderadas que estén no tienen como cuestiones, ¿no? Entonces no sé cómo ves estos temas que a mí
sea, me da muchas vueltas, ¿no? Y a toda la gente, lo siento que he ocupado la pregunta porque estaba como pendiente de esto y si tenéis como preguntas más, podéis ponerlo en el chat, Sí, preguntas que tengáis. Pues, Bruna también ha hablado por aquí. Yo estoy con lo del Scratch, todavía no sé, voy a tener que ir a terapia porque me ha hecho mucho daño me he quedado un poco perplejo, ¿no? Es decir, yo he construido una trayectoria vital sin haber hecho una gran planificación de ello, la verdad, alrededor del feminismo. Ha sido un tema central en mi vida y si he llegado a la coeducación, si he llegado a los derechos sexuales es porque he pasado primero por un feminismo que me ha ayudado a pensar críticamente, ¿no? Y un feminismo además que siempre ha apostado por los derechos sexuales y creo que para mucha gente es así. Estoy pensando en Justa Montero, en Cristina Garayzábal, en fin, un montón de compañeras, no me voy a poner a hacer aquí una lista, en la que hemos pensado que el feminismo tiene que ser emancipatorio y tiene que estar basado en los derechos sexuales de todo el mundo. Ya sea tener hijos, no tenerlos, casarse, no casarse, poliamor, ser una persona que no quiere estar con nadie, abortar, no abortar, divorciarte, tener acceso a los anticonceptivos, no tener sexo con nadie, ir a fiestas sexuales, en fin. Esto para mí ha sido muy importante y por eso el movimiento feminista ha sido emancipatorio, ¿no? El luchar por los derechos de las mujeres pasa por tener acceso al divorcio, al aborto, a los anticonceptivos, al de decir la noche es mía, como decían en la manifestación el otro día, sola borracha quiero volver a casa. Es decir, tienes derecho a estar borracha, tienes derecho a volver tarde a casa, ¿no? Y por eso me produce tanta perplejidad que haya alguien que tenga tiempo de hacer una pancarta con mi nombre diciendo que yo estoy a favor de la violencia contra las mujeres, ¿no? Me deja perplejo porque va dirigido especialmente a mí, que no me siento como muy importante en este contexto y porque creo que es bastante injusto, ¿no? Y que está un poco pensado para hacer daño, ¿no? Y no sé, me produce perplejidad porque es ponerme en la cara un movimiento paternalista muy involucionario, muy conservador, que yo he dado por pequeño y que yo creo que hay una parte de esas mujeres que pertenecen a ese llamado feminismo que se está dando en cuenta que ya son muy mayores y que están atrayendo un grupo de gente más joven, probablemente sus estudiantes y otra gente, para hacer ese relevo generacional que me lleva a pensar, perdonarme los saltos en la historia, a la sección femenina. Es decir, que cuando nos hemos preguntado si es posible que hubiera un feminismo conservador, ¿no? Cuando la sección femenina estaba formando cuadros, cuando promovía una serie de cosas para mujeres y la gente se echaba unas risas porque esto no se puede considerar feminismo, yo creo que estábamos pensando en esto, ¿no? Como en las señoritas de clase media que le dicen a las otras lo que tienen que hacer, ¿no? Yo me pienso en la sección femenina, estas mujeres que no cocinaban porque tenían servicio, pero se dedicaban a decirle a las mujeres pobres que tenían que ahorrar en su manera de cocinar, que viene a ser una persona que no sabe o no quiere saber sobre sexualidad, que le dice a una prostituta que deje la prostitución porque está mal y que ella no tiene capacidad sobre sí misma para darse cuenta de que está dañada y como está dañada no se da cuenta de que la prostitución está mal, ¿no? De alguna manera la infantilización. Pues qué más, ¿no? Cuando llega el tema de la infancia, ¿no? Con el tema de la infancia dicen, bueno, pues que los niños decían el otro día en redes sociales, que hay un contagio social, ¿no? Que si los niños se están contagiando, se están transexualizando por hablar con otros niños, ¿no? Esto es un poco como lo que decían algunas madres de cuidado con quién te juntas, que se te van a juntar sus ideas, ¿no? Que te vas a contagiar de esto. Y no sé, a veces la gente hablamos sobre geografía y no te contagias de geografía, es decir, pero sí te contagias de sexualidad, es decir, que hay una idea moral sobre de lo que sí te contagias, ¿no? Y que yo creo que estamos todavía raificando la idea de la inocencia de la infancia, este adultocentrismo y además muy centrado, no sé si se puede decir, centrado en la clase social de alguna persona, centrado en las ideas morales de una persona en particular, es decir, que se estaban produciendo pues, situaciones chocantes, ¿no? En ese sentido. Y creo que tiene que ver con que ahora mismo se permite, ¿no?
habíamos alcanzado un momento en el que algunas cosas no se podían decir porque moralmente no eran aceptables y esto estaba siendo un cambio cultural, por mucho que nos parezca que el matrimonio entre personas del mismo sexo quizás no es la panacea, pero sí generaba como un horizonte distinto, ¿no? Y cierta consecución de derechos para las mujeres, para las personas con discapacidad, derechos para personas migrantes, algunos, y que de pronto tengamos algunas voces de esta gente mamporrera y macarra, ¿no? Que salen en los medios de comunicación diciendo, pues yo me atrevo a decir lo que nadie dice, ¿no? Tipo Errasti y otras personas que claman por la libertad de expresión cuando lo que es en realidad es libertad para agredirte, ¿no? Porque dicen cosas que yo no soy muy de lo de los delitos de odio porque no creo que haya que verlo desde esta óptica, pero en cualquier caso es que nos insultan y nos agreden y cada vez que estas personas están en medios de comunicación a los pocos días hay una agresión, es decir, estamos justificando moralmente volver a las ideas de la sección femenina, volver a las ideas más claramente franquistas y estamos justificando las terapias de reparación y de reparación de la identidad sexual y de género. Estamos justificando esto. Entonces, creo que nos movemos entre generar leyes y marcos legales muy avanzados sin darnos cuenta que estos luego hay que aplicarlos, con lo cual creo que hay una necesidad de un cambio cultural. Y esto lo decía la ponente anterior que me ha gustado mucho, es decir, que los cambios yo creo que tienen que ser culturales, porque esos son los que permanecen. Y creo que quizás tienen suerte en criticar la ley trans, pero creo que van a tener poca suerte en cuestionar los derechos LGBT. Ahí creo que no va a funcionar, porque yo creo que ahí ya hay una consolidación mucho más fuerte de ese tipo de cambio cultural de aceptación de la homosexualidad y del lesbianismo, ¿no? Perdonad que me he enrollado. No, muchas gracias. Mira, tenemos unos pocos minutos. Mira, tenemos una pregunta de Nora y no sé si Bruna, que has comentado tú que no había visto, quería intervenir también. Pero en todo caso tenemos a Nora. La pregunta es si consideras que con la infancia es posible trabajar asuntos como el erotismo y que de qué forma, ¿no? Teniendo en cuenta que no se les piensa como inocentes. ¿Cómo trabajamos sobre todo el tema de sexualidad o erotismo en la infancia? Bueno, yo estoy pensando en la escuela infantil y, por ejemplo, como muchas niñas se frotan con la almohada, ¿no? Que es una forma de placer directo, concreto y de orgasmo a veces que se produce en el contexto de la educación infantil. Lo digo porque no sé cómo piensas tú el erotismo, ¿no? Sobre algo que te da placer, te da gusto y hay esta cuestión de prohibir, señalar, no sé qué, o entender que es que hay niños que se frotan con la almohada antes de dormir, entonces como normalizarlo y hablar de ello, porque la otra opción de no hablar de ello o prohibirlo y hacer como que no sucede, llevamos ya muchos siglos y ya hemos visto que no funciona. Entonces yo creo que es como desmitificarlo, ¿no? Y enfrentarlo y hablar de ello claramente. Ahí, por ejemplo, hay un encuentro de Alba Barbé que se llama en catalán pesigollas, en castellano cosquillas, que es la sensación corporal que te produce el placer y que se entiende muy bien en el lenguaje infantil como cosquillas. No hablamos de las fases de Master y Johnson del deseo, hablamos de las cosquillas, que es un lenguaje infantil, que no les traemos a una perspectiva coitocéntrica, sino que hablamos de cosquillas. El cuerpo siente cosquillas en algunas zonas cuando nos da gusto. Entonces, ¿qué podemos hablar? Pues que eso lo hacemos a veces en espacios de intimidad, que lo hacemos con las personas que nos hacen sentir bien y que estas son cosas que se pueden hablar con mamá o con tu maestra que te quiere mucho y te respeta. Y yo creo que es una manera muy tranquila, sin hablar de cosas que no son apropiadas para la edad, sin asustarnos como personas adultas. No sé si es el ejemplo que tú querías encontrar, pero a mí se me ocurría del frotarse con la almohada porque es muy de la educación infantil, ¿no? Y que es un buen ejemplo de educación sexual en la que no tenemos que ponernos a hablar de embarazos y de SIDA, que es lo que hacemos habitualmente en la educación sexual. Y Bruna tiene una pregunta, creo. Sí, Bruna, rápidamente, Bruna, pues estamos subiendo el break, rápidamente, Bruna, no sé cómo... Voy muy rápida.
Venga. Bueno, gracias Lucas, porque realmente has dado en el clavo como en muchas cosas, así que todo junto es como muy, muy interesante e impactante. Yo quería, porque yo llevo como cuando hacemos estos talleres y en base a esta experiencia del proyecto Sexafin, siempre salimos de los talleres y decimos, ostras, deberíamos centrar la educación sexual en el compartir experiencias de aprendizaje, o sea, muchas experiencias de aprendizaje, pero desde las intimidades y desde poder compartir pues cómo yo he llegado a pensar pues mi sexualidad en distintos momentos y cómo es un aprendizaje continuo, por ejemplo, ¿no? O mi perspectiva. O otro que diga, pues mira, mi aprendizaje o mi concepción es otra. Entonces, me ha parecido interesante cuando has dicho que no podemos basar la educación sexual en la experiencia porque limita. Lo que pasa es que los niños cuando estamos en las escuelas nos preguntan cosas como muy materiales y muy íntimas. Entonces me ha parecido súper interesante tu reflexión porque la entiendo en que de las experiencias no podemos asumir o asimilar toda la diversidad, pero me gustaría reflexionar sobre la importancia de compartir también estos aprendizajes, que es de lo que no se habla y de hecho cuando nos lo preguntan hablamos a grupos pequeños, no sé, una niña que nos lo pregunta desde una intimidad relacional que se ha construido, pero no como en el gran grupo clase. Entonces, me parece interesante a poner sobre la mesa este debate y bueno, ya está. Quizás me he explicado de una manera un poco simplista, ¿no? En el sentido de que no podemos hablar solo desde nuestra experiencia personal. O sea, lo que quería enfatizar es que la educación sexual hay que estudiar, ¿no? Igual que estudiamos sobre ríos, mapas, tal. O sea, no digo que tengamos que estudiar las fases del orgasmo, pero que quizás si yo quiero dedicarme a la educación sexual y saber sobre estas cosas, quizás hay algunas cosas que tengo que estudiar o que tengo que hablar con otras personas. Creo que hay dos elementos, unos conocimientos básicos y luego una actitud, ¿no? Una actitud determinada pro derechos sexuales, ¿no? En el sentido de entender que la infancia tiene derechos sexuales. Creo que hay una intersección de las dos cosas. Y sí que hablamos mucho desde la experiencia, pero no sé, quizás me he explicado mal, porque sí que creo que la experiencia personal es importante, pero no solo. Porque si mi experiencia, imagínate, es heteronormada, ¿eso querrá decir que no concibo otras experiencias que no sean heteronormadas? ¿Sabes? O sea que por ahí creo que hace falta algo más. Igual que le digo a la gente que es LGBT que no es suficiente ser LGBT para ir a dar una charla sobre sexualidad, ¿no? Es decir, que tiene que haber algo más, ¿no? Y no solo es formación, es tener una actitud de escuchar a la infancia, de concebirles como personas capaces, entender qué puede ser interesante introducir a cada edad, qué dinámicas puedes generar en el aula que luego no tengan una contrapartida negativa en el momento que tú te vayas por la puerta. Es decir, que haya algo de esto que te lo tienes que preparar, no solamente venir a contar cosas que los niños no saben. A ver, los chavales tienen Google. No solo es información, es cómo lo cuentas, para qué lo cuentas. Y esta tarde va a venir Cory Silverberg, que él habla mucho de por qué las clases de educación sexual no son clases de biología. Y todas las sesiones de educación sexual en España empiezan por una parte de biología. Pues si es que esto ya lo saben. Quizás tendría que ser de otra manera, ¿no? Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero él habla de que hay que hablar de las relaciones primero, ¿no? Es decir, ¿y por qué nosotros hablamos de educación afectivo-sexual y el resto del mundo habla de educación sexual integral? Es que estamos en un marco cognitivo equivocado. Y luego está la cuestión que tú has marcado muy bien, Bruna, que nos van a preguntar. Si tú te pones a hablar de masturbación, los niños y las niñas te van a preguntar si tú te masturbas. Esto es claro y meridiano. Si tú hablas de reciclado, los niños y las niñas te van a preguntar si tú reciclas, ¿no? Entonces, como dice Val Flores, que viene esta tarde, lo que nos pasa con la educación sexual es que las personas adultas tenemos miedo a esa pregunta. Y por eso evitamos situaciones en las que hablemos de algunas cosas porque me van a preguntar, con lo cual tengo que saber de educación sexual y me tengo que haber trabajado algunas cositas yo, como persona adulta,
para que si me pregunta de masturbación no me ponga azul en mitad de la clase y sepa qué decir. Muy bien, muchísimas gracias. Podría estar muchísimo más rato. Me encanta porque además hablas primero con conocimiento, pero de mucha experiencia y además de mucha experiencia política y de calle, que a veces no se ve. Me encanta que estés aquí. Ha sido un placer estar contigo. Y muchas gracias a toda la gente que ha estado en la sesión. Lo siento mucho, no tenemos más preguntas. Podríamos estar mucho más rato. Nos hemos estado comiendo el tiempo del break. Y Lo siento. no pasa nada, pasa nada. Ha sido muy interesante y agradecer a todo el mundo y nos seguimos, nos vemos en poco. Muchos besitos. Muchos besos a todos y muchas gracias. Muchísimo gusto de verte, Joan, y a todas las amigas de la Bruna. Os quiero un montón. Nos vemos. Entro un poco así porque estábamos ahora comentando con Estel de dejar el cuarto de hora de descanso porque, bueno, las personas que están sobre todo subtitulando y haciendo traducción lo necesitan. Así que si a todo el mundo le parece bien, quedamos en un cuarto de hora que serían y 40, si no me equivoco. Y bueno, agradecerte personalmente, Lucas, que me ha encantado, y también Joan por esta moderación. Nos vemos a 40 entonces. Un abrazo. Muchísimo gusto.